Muy buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan, amables radios oyentes. Bienvenidos a su programa Caminando con Dios, que se transmite de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Y dentro de Caminando con Dios, dentro de este bloque tenemos su programa Después de la Redención, la vida es adoración. Una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Y en este día tenemos la bendición de continuar con el Salmo 22. Está con usted el pastor Gabriel Vera. Por aquí a mi izquierda está el hermano misionero Joshua Corner. Y a mi derecha está el hermano Roberto Sánchez, que va a estar acompañándonos en esta mañana. Vamos a estar hablando del Salmo 22, dando algunas miradas, ojeadas a los versos, al mensaje en el fondo, ¿verdad? Que tiene detrás lo que dice el Salmo. Y si Dios lo permite, el próximo jueves entonces también estaremos exponiendo todo este Salmo 22. Vamos a aprovechar, vamos a tener también hoy un poquito diferente, el teléfono abierto casi todo el tiempo si quiere hacer una pregunta. Y le vamos a permitir al hermano Roberto primero que se presente, por favor. Uh, bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy el hermano Roberto Sánchez. Vine acompañando al hermano Corner acá esta semana a la República Dominicana, ayudarlo con varios asuntos en su preparación para venir al campo misionero y a ver si puedo contribuir algo útil a este programa. Amén. Gracias, gracias, hermano. También le vamos a dar una oportunidad de introducirse al hermano Corner y él nos va a hablar un poco de sus planes. Él viene como misionero al país, así que para que oremos por él, lo conozcamos, sepamos, ¿verdad? Cualquier cosa que quizás podamos ayudarle y sobre todo orar mucho, mucho por él. Good morning, this is Joshua Corner. Buenos días, este es el hermano Joshua Corner. The Lord's given us a privilege to be with Brother Gabriel this week El Señor nos ha dado el privilegio de estar con el hermano Gabriel esta semana, in Santo Domingo, aquí en Santo Domingo, and we sing hallelujah y le cantamos la aleluya unto the Lord hacia el Señor, for his goodness to us. por su bondad hacia nosotros. I was a young boy when I met the Lord Jesus Christ. Yo fui un jovencito cuando conocí al Señor Jesucristo. God forgave me of sin, Dios me perdonó del pecado, released me from the burden and the chains of slavery to sin, me libertó de la carga y las cadenas de la esclavitud del pecado, and gave me eternal life, y de vuelta me dio la vida eterna. a hope that I look forward to sharing Una esperanza que espero poder compartir in the Dominican Republic, aquí en la República Dominicana, beginning as soon as next year. empezando ya tan pronto como el año que viene. We have been excited Hemos sido muy animados to see many people a ver mucha gente in the Dominican Republic en la República Dominicana gladly receive felizmente recibir the Word of God. la palabra de Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Amén, amén. Bien, qué bendición, ¿verdad? Tenemos la oportunidad. Vamos a estar escuchando al hermano Joshua Corner hablando, y la mayoría de veces la voz que va a estar escuchando y traduciendo el hermano Roberto Sánchez, que se introdujo primero. Entonces nosotros llegamos a este Salmo 22 y aquí lo que vemos es que es un salmo mesiánico, un salmo que habla del Mesías, un salmo profético, un salmo de la cruz. Y no solamente lo vemos aquí al llegar al Salmo 22, sino que también el Espíritu Santo lo confirma en el Nuevo Testamento. Pero antes de continuar, vamos a leer el Salmo 22. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 31. Todo el Salmo. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados.
Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan, vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aunque el que no puede conservar la vida, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Este salmo, dijimos que es un salmo mesiánico, pero no solo habla del Mesías, sino que específicamente habla de un evento en la vida del Mesías. Y este evento al que se refiere principalmente es a la cruz. A la cruz. Aquí vemos profecías cumplidas luego en el Nuevo Testamento, en el tiempo por lo menos que fue escrito por lo menos 1000 años antes de Cristo, 1000 años antes de que suceda todo esto. Y aquí vemos cómo fueron cumplidas cada una de estas palabras y de estas profecías. What do you see in this Psalm 22? Le preguntamos al hermano Joshua que él ve en este Salmo 22. This is a prophecy Esta es una profecía in the Old Testament en el Antiguo Testamento of a Messiah del Mesías that would come. que vendrá. And you see in the very first verse Y tú ves hasta en el primer versículo that this Messiah que este Mesías should be crucified, debe ser crucificado in particular forsaken y específicamente desamparado by his God. por su Dios.
This prophecy Esta profecía is not the only prophecy in the Old Testament, no es la única profecía del Antiguo Testamento, nor in the book of Psalms. ni hasta en el libro de Salmo. There are many prophecies, Hay muchas profecías, but this one in particular pero esta específicamente is fulfilled se cumple when Jesus Christ cuando Jesucristo died on the cross. murió en la cruz. You can see that Puedes ver eso in the book of Matthew and Mark, en los evangelios de Mateo y de Marco, where Jesus cries out a donde Jesús clama in his own tongue en su propio idioma and repeats the very words y repite las mismas palabras that we have recorded in verse number 1. que tenemos aquí en el versículo número 1. And so Jesus Christ Así que Jesucristo is the Messiah, es el Mesías and the fulfilled prophecy y la profecía cumplida, as written in Psalms 22. como escrito en el Salmo 22. If you don't know this Jesus, Si tú no conoces a este Jesús, I encourage you to call upon him. te animo que clames a su nombre, For when he was dying, porque cuando él estaba muriendo and he was saying, My God, why hast thou forsaken me? y cuando le estaba diciendo ¿por qué me has desamparado? He was doing so for you, Estaba haciendo eso por ti, for me, para mí, for all the world. para todo el mundo. And you see in the verse number 27 Y puedes ver en el versículo 27 that all the ends of the world hasta todos los fines del mundo and all the kindreds of the nations y hasta todas las naciones shall worship before the Lord. adorarán delante del Señor. I hope that you meet him Espero que lo conozcas on this side of eternity en este lado de la eternidad, before it is too late. antes que sea demasiado tarde. Amen. Amén. Amén. Este salmo bien impresionante, especialmente aquí encontramos 33 profecías cumplidas en la persona del Señor Jesús, así como estaba hablando el hermano Joshua. Brother Joshua, you know that, I mean, you already know it. I mean, we've been talking about this prophecy. There are 33 prophecies of the Lord Jesus only in this psalm. And all of them are, just as you say, are fulfilled in the person of the Lord Jesus. And this is amazing just for a very small passage of the scripture. Le decía al hermano que así como él dice, hay 33 profecías del Señor Jesucristo, 33 profecías total en este salmo, y todas se cumplen en la persona del Señor Jesús. Y es algo realmente impresionante como en un salmo tan pequeño vemos cada una de estas profecías cumplidas en Él y en su persona, y cómo esa cruz ya fue prevista y provista por Dios, como Dios ya tenía todo esto aquí listo y lo tenía desde antes que sucediese. Él tenía todo en control. Y aquí decía el hermano, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si podemos ir, y hermano Roberto, vamos a ir al Salmo, a Mateo 22. Mateo 22. Tiene Sí, lo tengo ahí. verso 1, ¿lo puede leer, por favor? Seguro, hasta Solo el verso 1. solo el verso 1. Sí. Dice la palabra en Mateo 22 en el versículo 1, y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. Sí, puede leer, creo que es lo anoté mal aquí. Aquí en la mala anotación. 27:46, perdón. 27 y 46. Sí, sí. Yo creo que esa pega mejor. Sí, ese sí. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo, Elí, Elí, sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, ese es el verso. Disculpen, aquí en
en Salmo 22:1, ¿verdad? Vemos cómo se cumple eso cuando está este grito de angustia, este grito de desesperación se cumple en la misma cruz. O sea que vemos que realmente la cruz en este salmo y en el libro de Hechos, el capítulo 2, verso 12, lo podemos ver más claro sin dar muchas vueltas. Hechos 2:12, donde el predicador cita este salmo y está hablando de eso. Dije Hechos, perdón, Hebreos 2:12. Hebreos 2:12. Hebreos 2:12. Si lo tienen, puede leerlo, hermano. Si no. Dice la palabra en Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Que ahí está citando también uno de los versos de este Salmo 22 y citando y que se refiere al Señor Jesucristo. Cuando habla los versos 10 y 11 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, hablando de Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos, diciendo. Y entonces ahí se cita ese verso 12, que es del Salmo 22, el verso 22. Entonces, la idea es que este Salmo 22 aquí, como estamos viendo, sin lugar a dudas es un salmo mesiánico, como dijo el hermano, o sea, que habla del Mesías, se le llama mesiánico porque está en el Antiguo Testamento y está en hebreo y se usa más la palabra Mesías o ungido, el enviado del Señor. Este salmo completamente habla del Señor y por eso es que vemos, dice, bueno, pero ¿por qué el programa se llama así? Después de la redención, la vida es adoración. Bien, eso se lo debemos al Dr. Parker en su estudio sobre los salmos y su visión, cosmovisión bíblica que él tiene de que la redención en Cristo es el tema central de las Escrituras. Pero la redención por eso la vemos aquí en los salmos. De hecho, este capítulo 22 es un cuadro vivo de esta redención. Aquí está la cruz clara, está la salvación de manera clara, provista a todos nosotros, disponible por Dios y preparada antes de que sucediese, como dijimos, prevista y provista por Dios. Vamos a tener los teléfonos abiertos también, si quiere llamarnos, hacernos cualquier pregunta acerca de este Salmo 22, 809-381-0650, 809-381-0650. Hoy se me va a hacer un poquito difícil responderle por el Facebook Live, pero por WhatsApp sí. Aquí vemos a la hermana Alexandra Sánchez que nos escribe. Dice, buenos días, Pastor Gabriel, Dios le bendiga. Estoy escuchando el programa Camino hacia el Trabajo. Dios le bendiga, hermana, desde el Bronx. Y me gustaría que usted exponga, bueno, aquí no está hablando de otro tema, del tema del arrebatamiento. Podría ser, vamos a ver si en los salmos nos lo permite, hermana, hacerlo por aquí, pero lo vamos a tener pendiente. Si no, cuando se exponga en otros de los programas, aquí también podemos darle saberle. Gracias, hermana, por su fiel sintonía. Así que pueden escribirnos por WhatsApp, pueden escribirnos por la página de Facebook de Después de la Redención, la vida es adoración. Y el hermano Joshua estaba haciendo un énfasis de que esto no está ahí solo para tener información, es para que veamos a este Jesús de quien está hablando, de esta cruz que nos menciona el pasaje, y que mirando esta cruz nosotros tengamos a ese Jesús, porque si no lo tenemos, no tenemos nada. Hermano Roberto, quería comentar algo sobre el Salmo 22. Bueno, algo que yo sí encuentro que me interesa es que incluso va con lo que predicó el hermano Joshua anoche, y también después de su predica tú hiciste un comentario
con respecto a la liberación del pueblo de Israel. Y se trata de eso aquí hasta empezando en el versículo 3, que dice, tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, esperaron en ti y no se avergonzaron. Y eso para mí tiene que ver con la razón por la cual Dios liberó a el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y porque también nos ha concedido la salvación a nosotros de manera que lo ha hecho en el Nuevo Testamento, y tiene que ver con que nosotros le debemos el servicio al Señor ya siempre en cuando Él nos salva, ¿verdad? Y la razón por la cual Él arrojó a los enemigos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era no por cualquier cosa buena que ellos habían hecho, pero porque las otras naciones sirvieron a dioses ajenos. Y entonces Él los arrojó para entonces permitir al pueblo de Israel servirle a Él. Y Él nos hace a nosotros lo mismo. Yo encuentro eso interesante, que aún siendo un salmo mesiánico y profético, todavía se trata de ese tema desde que nos llega atrás hasta Éxodo. Así es, sí. De eso se trata realmente. Nos lleva hasta el Éxodo y siempre apuntando a nuestro pecado, cómo el Señor nos libra y nos libró y cuál es el punto, ¿verdad? De qué se trata, para qué nos libró. Buen punto aquí, hermano, donde Dios nos sacó a nosotros y nos salvó, nos sacó de esa servidumbre y nos recuerda, no para sacarnos en cara, sino para decirnos que Él tiene un propósito y así mismo, como señalaba, hermano, que Él quiere para nosotros algo en cuanto a esto. Brother Joshua. I wanted to make mention of the first verse again. Quería otra vez regresar y mencionar del primer versículo. You notice the question that's being asked. ¿Se fijas de la pregunta que se hace? Why? ¿Por qué? And we often ask the question, why? Y nosotros frecuentemente hacemos la pregunta, ¿por qué? I wonder if you know the answer. Me pregunto si conoces la respuesta. 2 Corinthians 5:21 gives us a good clue. Segunda de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21 nos da una buena indicación. And if you read in 2 Corinthians 5:21, you find out Y si lees en Segunda de Corintios 5 y 21, vas a encontrar that Jesus Christ que Jesucristo was made to be sin se hizo pecado for us. por nosotros. And so you answer the question, why? Así que le respondes a la pregunta de por qué. Why would God forsake his only begotten Son? ¿Por qué Dios desamparará a su Hijo unigénito? And the simple answer is, Y la respuesta sencilla es, our sin nuestro pecado was not to be looked upon no pudiera ser visto by God in heaven. por Dios en el cielo. And so the Father Así que de manera el Padre had to turn away tuvo que mirarse from his only begotten Son de su Hijo unigénito when our sin was placed upon him. cuando la carga de nuestro pecado fue puesta sobre él. As 2 Corinthians says, Como nos dice en 2 de Corintios, when he became sin for us. cuando hizo pecado por nosotros, cuando se hizo pecado por nosotros. God had to forsake him. Dios tuvo que desampararlo. But there's a promise Pero hay promesa in Hebrews en Hebreos, 13:5 en el capítulo 13 y el versículo 5, that is not the same for Christ as it is for you and me. que no es igual para Cristo como es para nosotros. For in Hebrews 13:5, Porque en Hebreos capítulo 13 y versículo 5, we that receive the blessing of the cross nosotros que recibimos la bendición de la cruz, get this promise: recibimos esta promesa. I will never leave thee, No te desampararé, nor forsake thee. ni te dejaré. And so we see this answer to this question of why Así que vemos la respuesta a esta pregunta de por qué, as a promise given to you and I, de manera de promesa dado a ti y a mí, as those that have been forgiven como esos que han sido perdonados and covered y encubiertos by the Son of God. por el Hijo de Dios. It was God forsaking the Son
fue Dios desamparando al Hijo so that he would not have to ever forsake us. para que Él nunca jamás tendrá que desampararnos a nosotros. And that is the answer why. Y eso es la respuesta a la pregunta ¿por qué? Un pensamiento muy atinado, y no solo atinado, podemos decir algo profundo, simple a la vez, como es Dios. Se hace muchas veces, las cosas de Dios son profundas, pero Dios la da a entender de una manera simple. Y son profundas al mismo tiempo porque se nos hacen difíciles de entender. Y se nos hacen difíciles de entender porque la creemos muy simples, lamentablemente. Ujú. ¿Por qué me has desamparado? Dios dejó a su Hijo porque Él cargó el pecado nuestro para que nosotros, viniendo a Cristo, nunca seamos desamparados por Dios. Dios nunca nos desampara, Dios nunca desampara a sus hijos. Dios no echa fuera a sus hijos. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, Dios no te va a desamparar, porque ya Cristo ha cargado tu pecado. Y si Cristo no ha cargado tu pecado, es un buen día hoy para que tú vengas a Cristo, para que te entregues a ese Cristo, porque Él, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él cargó nuestro pecado, Él cargó nuestra culpa, que nos lleva a la condenación eterna. Y le damos gracias a Dios por su plan, le damos gracias a Dios por su Hijo que murió por nosotros, gracias a Dios por el Espíritu Santo que vive en nosotros, luego que recibimos al Hijo como Señor y Salvador. Sí, hermano Roberto, ¿vas a decir algo? No. Entonces, este salmo, como le decía, tenemos los teléfonos abiertos, 809-381-0650, 809-381-0650. Puede llamarnos, hacernos cualquier comentario del salmo, cualquier pregunta con respecto a este salmo, a lo que hemos visto hoy o cualquier otra cosa que quizás no hemos tocado, que posiblemente esté para la próxima semana, pero si quiere hacer un comentario sobre esto, es muy bienvenido para hacerlo de esta manera, como el Señor, ¿verdad? Aquí vemos este salmo realmente cargado, con 31 versos, pero cargado de mucha información, cargado de muchas profecías cumplidas en la palabra del Señor, cumplidas por el Señor, como Él aquí estaba y sufriendo por nosotros. De hecho, Bueno, Sí. si puedo Sí, comentar sí, algo aquí. Y además de sufrimiento, me noto es que Él está dando aquí todo su ser, todo Sí. su esencia. Él es como que Él se ha dado completamente al hecho, al trabajo de salvarnos a nosotros a través de su muerte en la cruz. Sufrimiento seguro que fue y horrible que tuvo que ser, pero además de eso, Jesús siendo Mesías, siendo Dios el Hijo, siendo igual a Dios el Padre, también tuvo que separarse a Él mismo, tenía que ser también por su voluntad. Y es algo muy, para mí, muy grande de que Él lo habrá hecho así por su voluntad. Sí, ciertamente es difícil la situación, propiamente, teológicamente es algo difícil también de explicar y de entender para Dios el Sí. Padre, Dios el Hijo separarse, Sí. pero tú decidir, poniendo los ojos humanos, algo lo más simple que podemos entender, decidir separarte de alguien que nunca te ha separado por voluntad propia, y es algo terrible. Sí. Es algo terrible. Y Él lo hizo por nosotros. Por nosotros. Lo hizo. Brother Roberto was saying about how Jesus willingly was willing to be separated from the Father, and how big it is and how great is that sacrifice. What do you think about that? Amen. Amen. It's tremendous. Es tremendo. Greater love hath no man than this. Ninguno tiene mayor amor que este, A man lay down his life for his friends.
que es alguien de su vida por sus amigos. And so the Lord God was willing to lay down his life Así que el Señor Dios estaba dispuesto a dejar a su vida and call us friends, y llamarnos a nosotros sus amigos, even while we were his enemies. aún nosotros siendo todavía sus enemigos. Hallelujah. Aleluya. Amén. Dios, ¿verdad? Viendo esto y imaginarse ese cuadro. Y de hecho a mí tanto este Salmo 22 como Isaías 52, 53 me impresiona mucho porque es como si tú estuvieras viendo todo antes que suceda. O sea, tantos detalles que Dios da de la cruz. 1000 años, 600, 700 años antes. Y luego sucede. Y aun cuando los críticos y la alta crítica quieren decir que no tienen tanto tiempo, no hay forma de negarlo. ¿Por qué no se puede negar? Bueno, se sabe históricamente todo que David vivió 1000 años antes, pero si quieren negar que eso no fue escrito por David, no pueden negar cuando se hizo la traducción de la Septuaginta, que es la primera traducción del hebreo al griego, cuando la pidió el rey y se hizo, y eso ya históricamente está registrado en el 250 a.C. O sea que todo el Antiguo Testamento está registrado, la traducción al 250 a.C. Si ellos quieren negar el tiempo que fue escrito, por lo menos no pueden negar que ya 250 años antes de Cristo estaba todo esto escrito. Entonces ya es una prueba suficiente y contundente para mostrar esas profecías y cómo se fueron cumpliendo todas en Jesús, y esta especialmente en la cruz, a la cual nosotros, lo que hemos creído, ¿verdad?, hemos ido para ser salvos, y esa cruz debemos volver y regresar una y otra vez para dar la gloria a Dios, porque esa cruz representa el Evangelio, representa la vida cristiana, representa donde fueron llevados mis pecados, donde mis pecados fueron pagados, pero esa cruz me acuerda a mí que día a día yo tengo que ser crucificado. Sí, tenemos una llamada. ¿Quién nos llama y desde dónde? Buenos días. Buenos días, Dios le bendiga a los tres. Buen día, buen día. Rivera, de aquí de los Alcarrizos, de Neida. Buen día, hermana Zeneida. Gracias, amén, igual. Dándole gracias a Dios por su enseñanza, por su palabra. Su palabra lo encierra todo. Amén. Y nosotros no agradecemos nada al Señor, de nada estamos quejándonos, de nada estamos cansados. El Señor allí no abrió ni su boca y fue y se entregó por todos nosotros. Amén. Eso es muy importante. Si nosotros conociéramos el amor de Dios, Dios lo conocemos, pero no hacemos la voluntad como Él quiere que la hagamos. Que nosotros nos viéramos por como se dio Él, se entregó total. Entonces nosotros siempre estamos quejándonos, siempre nos sentimos mal porque no nos gusta pasar trabajo, por decir, no nos gusta hacer la voluntad de Dios, siempre estamos quejándonos, sintiéndonos siempre afligidos, no sabiendo que Dios lo dio todo y que Él fue el que nos hizo y no a nosotros mismos. Sí, Entonces, Dios nos dio todo. A veces nosotros nos afanamos mucho por las cosas circulares, por las cosas materiales, pero para ir a la iglesia es un lío, para pasar un rato a solas con Dios, para leer la palabra, para ver lo que Él nos dice, dándole gracias en todo, hasta ofrendando en todo. Señor, gracias. Yo lo digo porque yo he tenido muchas tribulaciones y yo le doy gracias de eso. Yo ayer estaba muy me sentía mareado, pero yo clamé a mi Dios que hiciera su voluntad. Yo estaba lo que Él hiciera, y gracias a Dios amaneció y mejor, porque ayer no pude casi pararme de la cama, pero le doy muchas gracias a mi Dios, porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Amén, amén. Gracias, hermana Zeneida, por su llamada. Le recordamos que los teléfonos están abiertos, 809-381-0650, 809-381-0650. También puede escribirnos por la página de Facebook de Después de la Redención, la Vida y la Adoración, o por el WhatsApp al 809-350-9100. 809-350-9100. Si es desde fuera del país, deben marcar el 1 primero. Sería 1-809-350-9100. Y
También le pedimos a los que usan las redes sociales que nos ayude y corra la voz. Le hablé del cambio de horario, que aunque ya hace 2 semanas lo habíamos anunciado, el cambio de horario para los demás, de que ahora estamos a las 7 de la mañana y entonces el pastor Agüero estará a las 8 de la mañana cuando él esté presente en el país, que me parece, si Dios lo permite, el próximo jueves él estará por aquí. Y eso que decía la hermana Zeneida tiene razón, cómo el Señor vino y se dio por nosotros, y nosotros no nos damos por el Señor y lo que vivimos es quejándonos, y debemos ser más agradecidos. She was talking about how the Lord Jesus went into the cross and he didn't complain, and we complain a lot and we are not thankful to God. Si puedo, algo con respecto a lo que dijo la hermana Zeneida. Pablo nos habla de eso en Romanos capítulo 7, y él escribe, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y eso nos habla de la lucha que tenemos, ¿verdad? Pablo también nos dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. Y nosotros, desafortunadamente, a través del pecado que entró al mundo en el principio, tenemos que permanecer en un cuerpo de carne, y tenemos que luchar contra la corrupción de la carne. Y se nos hace difícil, porque a veces, como dijo la hermana, nos quejamos por las cosas de que no tienen consecuencias. Bueno, tengo sueño, estoy cansado, me da frío, me da calor, me queda muy lejos la iglesia, o lo que sea, y a veces nos dejamos llevar por esas cosas y permitimos que esas cosas vayan a impedir nuestro servicio al Señor. Así es, así es. Sí, a veces olvidamos lo importante por cosas pasajeras y nuestro servicio al Señor. Gracias, hermano, sí, por ese comentario que tenemos, verdad, que nos hizo, y que Dios nos ayude a ser agradecidos, a no quejarnos, recordar a este Señor Jesús, al mismo Dios, separándose de sí mismo por nosotros, camino a la cruz, humillado hasta lo sumo, hasta lo máximo por nosotros. Y como decía el hermano Joshua, preguntamos de nuevo, ¿tienes tú a este Jesús en tu vida? Bueno, hemos llegado al final del programa por causa de tiempo. Estuvo con ustedes el pastor Gabriel Vera, el hermano Joshua Corner y el hermano Roberto Sánchez. Ha sido una bendición para nosotros estar con ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo, y recuerde que después de la redención la vida es adoración. Vivamos para adorar al Señor. Para eso el Señor nos redimió, de eso se tratan los salmos. Y una vida de adoración no es solamente una vida de alabanza, es una vida donde le damos todo a Dios. Eso significa adorar, dar. Que vivamos para Dios, para servir a Dios, para darle a Dios, y que ese sea nuestro estilo de vida. El próximo jueves, Dios mediante, estaremos aquí a las 7 de la mañana. Continúe con la programación de Caminando con Dios hasta el mediodía. Que Dios le continúe bendiciendo.